Dios llama a transformar tu vida mediante la fe, porque la fe es el fundamento sobre el cual se construye todo lo sobrenatural. La Biblia declara que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Esto significa que la fe no es opcional, es esencial. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre tu situación actual y la promesa de Dios. Muchos viven limitados por lo que ven, lo que sienten, lo que han experimentado. Pero la fe opera donde termina la razón. Piensa en Abraham, quien siendo anciano y su esposa estéril, creyó que tendría un hijo, aunque parecía imposible. Y la Escritura dice que su fe fue contada como justicia. Esa fue su transformación, dejar de depender de lo físico y comenzar a depender de lo espiritual. Así también, tú no necesitas entender cómo funcionará el milagro, solo necesitas creer que vendrá. No digas, no puedo porque no veo, di, creo aunque no vea. Porque la fe verdadera no espera a tener certezas, avanza con convicción. Cada vez que eliges creer en lugar de temer, estás activando una ley espiritual que atrae respuestas divinas. No subestimes el poder de una oración dicha con fe, de una decisión tomada con convicción, de un paso dado en obediencia. Porque la fe no permanece quieta, actúa. Y cada acto de fe abre una puerta celestial. Vive como quien ha decidido confiar. Anda como quien camina con autoridad. Porque cuando activas la fe, cambias tu destino. Dios utiliza la fe para eliminar el temor, porque el temor no viene de Él, sino del enemigo, y solo la fe puede romper sus cadenas. La Biblia enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el temor no tiene derecho a gobernarte. Muchos viven bajo el peso del miedo al fracaso, al rechazo, a la enfermedad, a la soledad, a lo desconocido. Y ese temor los paraliza, los aleja de su llamado, les roba la paz y les impide avanzar. Pero Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Esta palabra no fue dicha en un momento de calma, fue pronunciada antes de su muerte, en medio de la tormenta más grande. Él sabía que el temor es más fuerte cuando parece que todo se derrumba. Por eso, te llama a entregarle cada pensamiento de miedo, cada imagen mental de desastre, cada profecía negativa que has creído. No digas, tengo miedo y no puedo evitarlo, di, entrego este temor a Dios y recibo su paz. Porque la paz de Dios guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Cuando entregas el temor, no niegas la amenaza, reconoces que hay alguien mayor que ella. Como cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, no discutió con el rey, no buscó escapar, simplemente confió. Y Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Su liberación no vino por fuerza, vino por fe entregada. Así también, tú puedes caminar sin temor, no porque no haya peligros, sino porque hay un protector mayor. No permitas que el enemigo use tus emociones para controlarte. Rinde cada pensamiento al Señor. Declara, mi vida está en tus manos, no en las circunstancias. Porque entregarle todo a Dios incluye tus miedos más profundos. Y cuando lo haces, descubres que el temor no puede coexistir con la presencia de Dios. Vive como quien ha sido liberado. Anda como quien sabe que el temor no tiene último lugar. Transforma tu vida activando la fe y eliminando el temor. Dios transforma tu mente cuando activas la fe sobre tus pensamientos, porque tu batalla más importante no ocurre en el exterior, sino en el interior. La Biblia enseña que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que tu forma de pensar determina tu destino. Muchos luchan contra pensamientos apetitivos, nunca lo lograré, no soy suficiente, estoy solo, Dios me ha olvidado. Estas frases no son verdades, son programas mentales instalados por el dolor, la traición o la mentira. Pero cuando activas la fe, permites que la verdad de Dios reemplace las mentiras. No necesitas pelear solo contra tus pensamientos, puedes decir, Señor, tomo esta idea y la pongo en tu altar. Renueva mi mente según tu palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma. Cada vez que meditas en su verdad, estás reprogramando tu mente. David decía,
en medio de la noche me levanto a darte gracias por tus justos juicios. No esperaba al amanecer, no necesitaba luz física. En la oscuridad, elegía recordar quién era Dios. Así también, tú puedes transformar tu interior eligiendo qué creer. No digas, siempre he pensado así, di, Dios está cambiando mi mente. No permitas que el ruido del mundo domine tu pensamiento. Detente. Clama. Medita. Escucha. Porque el que entrega sus pensamientos a Dios no vive por impulsos, vive por revelación. Sus decisiones son sabias, sus respuestas son pacíficas, su testimonio es poderoso. No subestimes el poder de una oración matutina, de un versículo memorizado, de una declaración bíblica proclamada en voz alta. Cada acto de entrega mental abre puertas espirituales. Vive como quien ha sido renovado. Anda como quien piensa como el cielo. Porque transformar tu vida comienza cuando cambias tu manera de pensar. Dios multiplica tu paz cuando activas la fe en medio de la tormenta, porque la verdadera paz no viene de controlar todo, sino de confiar en quien no controla todo. La Biblia instruye, no os afanéis por cosa alguna, sino sean vuestras peticiones conocidas ante Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta orden no ignora la realidad, la transforma. No te dice, no tengas preocupaciones, te dice, entrégaselas a Dios con acción de gracias. Porque la gratitud activa la fe, y la fe activa la paz. Muchos viven en constante ansiedad, por el dinero, por la salud, por los hijos, por el futuro. Y esa ansiedad los consume, les quita el sueño, les afecta físicamente. Pero Jesús preguntó, ¿quién de vosotros, preocupándose, puede añadir una sola hora a su vida? Con esta pregunta, reveló que la ansiedad no produce resultados, solo estrés. Lo que produce cambios es la entrega. Cuando clamas, Señor, no tengo control, pero tú sí lo tienes, entras en reposo espiritual. No digas, cuando todo esté bien, entonces estaré en paz, di, aunque todo tiemble, estoy en paz porque Dios está conmigo. Porque la paz no depende de las circunstancias, depende de tu decisión de buscarlo primero. No permitas que el miedo domine tu mañana. Comienza tu día con adoración, con gratitud, con entrega. Presenta tus cargas, declara su fidelidad, descansa en su promesa. Activar la fe no es ignorar tus problemas, es transferirlos al que puede resolverlos. No permitas que el orgullo te detenga. No creas que eres más fuerte solo por cargar solo. La verdadera fortaleza nace de la dependencia. Cuando reconoces que no puedes, entonces Él puede. Suelta el pasado, suelta el dolor, suelta el control, suelta tus planes. Porque lo que sueltas no se pierde, se entrega. Y lo que se entrega a Dios siempre vuelve multiplicado. Vive como quien sabe que ya no lleva el peso. Anda como quien respira libre. Porque transformar tu vida incluye soltar lo que te ata y confiar en quien todo lo sostiene. Dios prepara tu futuro cuando activas la fe en lo oculto, porque tu fidelidad en lo pequeño determina tu exaltación en lo visible. La Biblia dice que el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Esto significa que Dios no te prueba con grandes responsabilidades desde el principio, sino con pequeñas decisiones de integridad. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de liberar a un pueblo. David fue perseguido, escondido en cuevas, antes de ser ungido rey. Jesús trabajó como carpintero 30 años antes de comenzar su ministerio. Ninguno de ellos forzó su llamado. Esperaron. Sirvieron. Obedecieron. Y cuando llegó su momento, Dios los exaltó. Así también, tú no estás llamado a decidir cuándo avanzar, sino a permanecer fiel donde estás. No subestimes lo que haces hoy. Aunque sea pequeño, aunque no sea visto, aunque no sea aplaudido. Dios lo ve. Y lo registra. Como cuando Ruth trabajaba en los campos de Booz, recogiendo espigas. No sabía que estaba siendo guiada hacia su redención, hacia su lugar en la línea del Mesías. Ella no forzó nada, simplemente fue fiel. Y Dios multiplicó su obediencia. Así también, mientras esperas, sé fiel. Sirve en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo, segarás si no desmayas.
La paciencia no es resignación, es esperanza activa. Es trabajar con fe, orar con constancia, avanzar con propósito, sabiendo que el tiempo de Dios está en marcha. No mires atrás con arrepentimiento, mira adelante con fe. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Activar la fe no es un evento, es una práctica constante. Y cada día que eliges hacerlo, estás moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparando tu futuro. Vive como quien sabe que su fidelidad en lo pequeño será recompensada en lo grande. Anda como quien confía en el proceso. Porque el tiempo de Dios es perfecto y tu obediencia lo acelera. Dios transforma tus relaciones cuando activas la fe sobre el temor al rechazo, porque tu amor verdadero nace de la seguridad que tienes en quien eres en Cristo. Muchos viven con heridas profundas, traiciones, abandono, familias rotas, amistades traicionadas. Y permiten que esas experiencias definan sus futuras relaciones, viviendo en defensa, cerrando el corazón, construyendo muros. Pero cuando activas la fe, permites que el amor de Dios sane tu pasado y redirija tu presente. Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. No vino a llamar a los perfectos, sino a los quebrantados. Y si Él puede transformar a un perseguidor como Saulo en un apóstol como Pablo, también puede restaurar cualquier relación que parezca perdida. La fe cree que nadie está fuera del alcance de la gracia. Cree que un corazón endurecido puede ablandarse. Cree que una familia dividida puede reconciliarse. Cree que un amigo traicionado puede volver a confiar. Porque el poder de Dios no depende de la disposición humana, depende de su misericordia. José, vendido por sus hermanos, que encarcelaba injustamente, podría haber vivido amargado. Pero cuando finalmente los enfrentó, no los condenó, los perdonó, diciendo, «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». Esa declaración no fue producto de resignación, fue fruto de fe. Fe en el propósito de Dios. Fe en su soberanía. Fe en que el mal no tiene la última palabra. Así también, tú puedes perdonar no porque lo merezcan, sino porque has sido perdonado. Puedes amar no porque te amen, sino porque has sido amado primero. Puedes reconciliarte no porque sea fácil, sino porque es posible por fe. No digas, es imposible, di, con Dios todo es posible. No digas, nunca cambiarán, di, Dios puede cambiar cualquier corazón. Porque la fe verdadera no solo salva al que cree, salva también a través del que cree. Y cuando decides amar por fe, rompes cadenas espirituales, cierras puertas al enemigo y abres ventanas del cielo. Vive como quien ha sido sanado. Anda como quien camina en paz. Porque transformar tu vida incluye amar sin temor. Dios utiliza la obediencia inmediata como evidencia de que has activado tu fe, porque la fe sin obras está muerta. Jesús no dijo, sigan mis enseñanzas cuando les convenga, dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia no es legalismo, es amor en acción. Piensa en Noé, que construyó un arca durante años mientras todos se burlaban. Vivía en una región donde nunca había llovido, pero creyó que vendría un juicio y actuó conforme a esa fe. Durante años, trabajó en secreto, fiel, obediente, mientras el mundo lo consideraba loco. Pero cuando llegó la tormenta, solo él y su familia estaban a salvo. Su obediencia fue su salvación. Así también, Dios te habla hoy, no solo para informarte, sino para moverte. Puede ser una palabra clara, un sentir interno, una confirmación en la palabra. Y tu respuesta define tu destino. Si Abraham no hubiera partido de su tierra, nunca habría llegado a la promesa. Si Moisés no hubiera extendido su vara, el mar no se habría abierto. Si Pedro no hubiera salido del barco, nunca habría caminado sobre las olas. Cada gran milagro comienza con un pequeño acto de obediencia. No esperes a tener toda la información. No necesitas entender todo el plan. Solo necesitas dar el primer paso. Dios no te muestra todo el camino, te muestra el siguiente paso. Y cuando lo das, revela el siguiente. La fe no camina sobre certezas, camina sobre convicciones. Y cada paso de obediencia fortalece tu fe. No digas, esperaré a que todo esté claro, di, haré lo que sé que debo hacer ahora.
porque la claridad no viene antes de la obediencia, viene después. Como cuando el pueblo de Israel llegó al Jordán y los sacerdotes bajaron al río con el arca, las aguas no se detuvieron hasta que sus pies tocaron el agua. Fue un acto de fe extremo. No esperaron a ver el milagro para entrar, entraron para que el milagro sucediera. Así también, tú no debes esperar a ver la provisión para dar, a ver la sanidad para alabar, a ver la puerta abierta para avanzar. Actúa por fe. Obedece sin condiciones. Confía sin límites. Porque el poder de la fe no se activa en la duda, se activa en la acción. Y cuando obedeces, descubres que Dios ya estaba esperando para obrar. Vive como quien cree. Anda como quien obedece. Porque transformar tu vida termina en hacer, no en pensar. Dios prueba tu corazón mediante la paciencia, porque activar la fe no siempre significa ver resultados inmediatos. Ana oró por un hijo durante años, en silencio, con lágrimas, mientras otros le reprochaban. Nadie la veía, nadie la animaba, pero ella no dejó de ir al templo, de clamar al Señor. Y cuando finalmente fue respondida, no solo recibió a Samuel, sino que su testimonio impactó generaciones. Ella no clamó por fama, clamó por fe. Así también, tú no estás llamado a dejar de orar porque no ves respuestas. Estás llamado a seguir adelante, a no desmayar, a no rendirte. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. Este principio no es opcional, es una ley espiritual. Todo lo que siembras en fe, lo cosecharás en su momento. No digas, ya no creo, di, sigo adelante. No digas, fue en vano, di, todavía no es el tiempo. Porque el tiempo de Dios no es retraso, es perfección. Jesús tardó 4 días en ir a la tumba de Lázaro. Para muchos, eso era demasiado tarde. Pero para Dios, era el momento exacto para mostrar un milagro mayor, resucitar a un muerto. Si hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo. Al llegar después, demostró que es el Señor sobre la muerte. Así también, lo que parece demora en tu vida puede ser la puerta a un milagro más grande del que jamás soñaste. No abandones tu lugar de oración. No dejes de clamar. No te apartes del altar. Porque cada oración es registrada, cada lágrima es contada, cada acto de fidelidad es visto. Y cuando llegue el día, no solo recibirás la promesa, recibirás una historia que glorificará a Dios. Porque el poder de la fe no se muestra en la facilidad, se muestra en la perseverancia. Y el que persevera hasta el fin, será salvo. Así que quédate. Confía. Obedece. Porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu fe, aunque parezca sola, está cambiando tu destino. Dios multiplica tu influencia cuando activas la fe en medio de la adversidad, porque tu vida no es solo para ti, es un canal de gracia para muchos. La Biblia dice que vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Esta imagen no es metafórica, es práctica. Cuando mantienes tu conexión diaria con Dios, tu vida brilla, aunque no hables. Tu paz en medio del caos, tu integridad en la tentación, tu gozo en la prueba, todo eso testifica de su fidelidad. Ruth no era israelita, pero decidió seguir a su suegra, abandonar sus dioses y adherirse al Dios de Israel. Y en ese acto de fe, entró en la línea del Mesías. Su decisión no fue grandiosa a la vista, pero transformó la historia. Así también, tu búsqueda diaria de Dios no solo te beneficia a ti, impacta a tu familia, a tu generación, a tu nación. No subestimes el poder de una palabra de consejo, de un ejemplo fiel, de una oración por alguien. La sabiduría compartida multiplica su valor. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, no solo para hacer milagros, sino para impartir enseñanza, sanidad y liberación. Ellos no eran expertos, pero tenían acceso a la sabiduría del Maestro. Así también, tú no necesitas ser un predicador para impartir sabiduría. Puedes hacerlo en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia. Habla con verdad. Vive con integridad. Sirve con humildad. Porque tu vida es una carta viva que muchos leerán. No digas,
No tengo nada que ofrecer, di, lo que he recibido, lo doy. Porque la gracia de Dios no se agota al compartirse, se multiplica. Cada vez que aconsejas con amor, cada vez que perdonas con sabiduría, cada vez que tomas una decisión justa, estás sembrando en eternidad. Y un día, verás cómo lo que parecía pequeño produjo frutos gigantescos. No vivas para ti solo. No acumules bendiciones sin compartirlas. Sé canal, no depósito. Porque el que da, recibe. Y el que imparte sabiduría, recibe más. Vive como quien ha sido bendecido para bendecir. Anda como quien sabe que su vida tiene propósito más allá de sí mismo. Porque transformar tu vida incluye usar lo que tienes para bendecir a otros. Dios prepara tu identidad mediante la comunión constante, porque activar la fe no es un evento, es un estilo de vida. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto no es poesía, es promesa. Vivir en su presencia no es escapar del mundo, es estar cubierto por su poder mientras caminas en medio de él. José fue vendido, acusado, encarcelado, olvidado, pero en cada escenario, la Escritura repite, y Jehová estaba con José. Esa frase no es decorativa, es reveladora. No fue su inteligencia, ni su habilidad, ni su estrategia lo que lo salvó, fue la presencia de Dios. Así también, tú no necesitas tener todas las respuestas para estar protegido, solo necesitas mantener tu corazón orientado hacia Él. Activar la fe todos los días no es solo para recibir, es para permanecer en su cobertura. Cuando entras en su presencia, los demonios huyen. Las tentaciones pierden fuerza. Las mentiras se desvanecen. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. No digas, hoy no tengo tiempo para orar, di, precisamente hoy necesito más protección. No subestimes el poder de una oración matutina, de un salmo cantado en silencio, de un versículo meditado en el corazón. Cada acto de búsqueda te conecta con una corriente de gracia que te sostiene todo el día. Como cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, no construyeron puentes, no buscaron barcas. Simplemente avanzaron con el arca del pacto y las aguas se detuvieron. No hubo ingeniería, hubo obediencia. Así también, tu obediencia en activar la fe abre paso. No esperes a que todo esté bien para buscarlo. Busca para que todo cambie. Porque el que activa la fe todos los días no vive por defensa propia, vive por provisión divina. Vive como quien sabe que está cubierto. Anda como quien lleva consigo un escudo invisible. Porque aunque el mundo ataque, aunque el enemigo aceche, quien activa la fe jamás será abandonado. Dios transforma tu carácter cuando activas la fe sobre el orgullo, porque la verdadera fortaleza nace de la humildad y la dependencia total en Él. La Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto significa que cuanto más crees que sabes, menos espacio tienes para recibir de Él. El conocimiento infla, pero el amor edifica. Y la verdadera sabiduría incluye amor, mansedumbre y disposición a aprender. Salomón, el hombre más sabio de la historia, escribió, el que ama la corrección, ama el conocimiento, el que odia la reprensión, es necio. Esta es una verdad incómoda pero vital. Si no estás dispuesto a ser corregido, no estás buscando sabiduría, estás defendiendo tu ego. Muchos caen en errores graves porque nadie les dice la verdad y ellos no permiten que se la digan. Prefieren rodearse de personas que asientan, no de quienes desafíen. Pero la sabiduría florece en medio de la corrección. Piensa en Nehemías, que al reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentó burlas, amenazas y traiciones. Pero no actuó solo, consultó con otros, escuchó consejos, mantuvo su propósito. Su sabiduría no era aislada, era comunitaria. Así también, tú no estás llamada a decidir todo solo. Busca consejo de hombres y mujeres que temen a Dios, que tienen experiencia, que han pasado por pruebas. No temas preguntar. No te ofendas si te corrigen. Recibe con gratitud. Porque cada palabra de corrección es una herramienta de refinamiento. No digas, yo sé mejor, di, ¿qué ve Dios que yo no veo? Porque la verdadera sabiduría no defiende errores, los reconoce y los corrige. No se enoja ante la crítica justa, la agradece. No busca tener razón,
Busca hacer lo correcto. Y cuando caminas así, tus decisiones son más sólidas, tu carácter más fuerte, tu testimonio más claro. No permitas que el orgullo te ciegue. Humíllate. Pide consejo. Escucha. Obedece. Porque el que se humilla será exaltado. Y el que activa la fe sobre su soberbia, nunca caminará en tinieblas. Vive como quien ha aprendido que la gloria no se toma, se recibe. Transforma tu vida eligiendo humildad sobre arrogancia. Dios utiliza la adoración como arma poderosa para activar tu fe y eliminar el temor, porque en la presencia de Dios, el ruido del mundo se silencia. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, heridos, con los pies en el cepo, no clamaron por venganza ni se quejaron del sistema. En cambio, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en ese momento, mientras adoraban, se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero lo más importante, el carcelero y su familia fueron salvos. La adoración no solo trae liberación personal, trae salvación colectiva. Dios no espera a que todo esté bien para que lo alabes, te llama a alabarlo para que todo cambie. La adoración es un acto de fe que dice, aunque no veo, yo creo. Aunque no entiendo, yo confío. Aunque estoy herido, yo reconozco que tú eres Dios. Ese es el corazón que Él busca. David, el hombre según el corazón de Dios, escribió salmos de alabanza incluso cuando estaba siendo perseguido por Saúl. En lugar de maldecir, bendecía. En lugar de temer, confiaba. Y en medio de la cueva, su voz llegaba al cielo. Porque la adoración abre las puertas del cielo. No necesitas un escenario, no necesitas una multitud, no necesitas estar libre de problemas. Solo necesitas un corazón dispuesto. Y cuando alabas, cambia la atmósfera espiritual. Los demonios huyen. Los ángeles descienden. Las promesas se activan. La fe se fortalece. Tu mente se transforma. Y tu perspectiva cambia. Dejas de mirar el problema y comienzas a ver al Dios del problema. La adoración no ignora la batalla, la transforma. Como cuando el rey Josafat envió a los cantores delante del ejército, y mientras alababan, Dios puso los enemigos unos contra otros. No hubo necesidad de pelear, porque la victoria ya había sido dada. Así también, cuando alabas en medio de la batalla, estás declarando que Dios ya ganó. Y en ese acto de fe, Él comienza a moverse. No esperes a sentirte bien para adorar. Adora para sentirte bien. Adora para romper cadenas. Adora para abrir caminos. Porque activar la fe incluye elevarlo sobre tus circunstancias. Levanta tus manos. Abre tu boca. Canta en tu corazón. Y verás cómo Dios cambia tu escenario. Dios prueba tu fidelidad mediante la oposición, porque no todo lo que parece obstáculo es de Él, ni todo lo que parece apoyo es de su parte. Satanás puede vestirse de ángel de luz, y las personas pueden oponerse incluso con buenas intenciones. Cuando Pedro intentó detener a Jesús de ir a la cruz, diciendo, «Ten compasión de ti mismo», Jesús le respondió con severidad, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios». Aquella oposición venía de un discípulo amado, pero representaba una distracción del propósito eterno. Jesús no rechazó a Pedro por amor, rechazó la influencia que lo apartaba del Calvario. Así también, hoy, muchas veces recibes consejos bien intencionados que en realidad son frenos espirituales. Deja de soñar tanto, céntrate en lo real, no seas extremista. Esas palabras pueden parecer protección, pero si te alejan de tu llamado, son trampas disfrazadas. La fe verdadera no se deja manipular por el miedo ajeno. Sabe discernir entre sabiduría humana y revelación divina. Moisés enfrentó oposición incluso dentro de su propio pueblo. Su hermana María se rebeló contra él, el pueblo murmuró, Aarón flaqueó. Pero él siguió adelante porque escuchaba al que le había llamado. Tú también debes aprender a sintonizar la voz de Dios por encima de las voces del mundo. No digas, todos están en contra, tal vez esté equivocado. Di, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque la fe no se mide por popularidad, se mide por fidelidad. No permitas que la crítica te detenga.
no dejes que el rechazo te defina. Recuerda que Jesús fue rechazado por los suyos, traicionado por uno de sus propios discípulos, negado por otro, y aún así cumplió su misión. Su fe no dependía de aceptación humana, dependía de la voluntad del Padre. Así también, tú puedes avanzar aunque no entiendan tu camino. Puedes orar aunque te llamen loco. Puedes servir aunque no te valoren. Porque el poder de la fe no busca aprobación, busca agradar a Dios. Y cuando lo haces, descubres que su voz es más fuerte que 1000 opiniones. Mantente firme. Obedece. Confía. Porque activar la fe no depende de lo que digan los demás, depende de tu disposición a obedecer. Dios renueva tu identidad cuando activas la fe sobre las mentiras que tu mente repite. Muchos viven bajo programas mentales falsos: soy indigno, nunca cambiaré, no sirvo para nada. Pero estas palabras no vienen de Dios, vienen del enemigo. La Biblia declara que tú eres escogido, real, santo, amado, redimido, perdonado, hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Estas no son aspiraciones, son realidades espirituales establecidas por la cruz. Pero solo las experimentas cuando te acercas a Él. Como el hijo pródigo, que vivió en miseria entre cerdos, creyendo que merecía morir de hambre, hasta que decidió volver a casa. Y cuando regresó, no fue rechazado, fue abrazado, vestido, celebrado. Su padre no le dijo, te lo mereces, le dijo, mi hijo estaba muerto, y ha vuelto a vivir, estaba perdido, y ha sido hallado. Esa es la imagen de Dios, no juzgando desde lejos, sino corriendo a tu encuentro. Así también, cada vez que buscas a Dios, estás declarando, no soy lo que hice, soy lo que Él dice que soy. No permitas que el pasado te defina. No dejes que el pecado te etiquete. Tú no eres tu error, eres su hijo. Tú no eres tu enfermedad, eres su sanado. Tú no eres tu fracaso, eres su victoria. Activar la fe sobre tu mente es un acto de resistencia contra las mentiras del infierno. Es decir, hoy elijo recordar quién soy en Cristo. Declara tu identidad. Proclama su gracia. Vive desde tu posición, no desde tu emoción. Porque el que activa la fe todos los días, deja de luchar por valor y comienza a vivir desde él. Vive como quien ha sido restaurado. Anda como quien lleva consigo el nombre de Rey. Dios prepara tu futuro cuando activas la fe en el presente, porque cada momento con Él es una inversión eterna. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a un pueblo. Desde fuera, parecía tiempo perdido. Pero desde el cielo, era entrenamiento espiritual, forja de carácter, desarrollo de dependencia. Todo lo que vivió allí, el cayado convertido en serpiente, la zarza ardiente, la voz de Dios, lo preparó para enfrentar a Faraón y guiar a una nación. Así también, tú no estás en tu desierto por castigo, estás en él por propósito. Cada día que activas la fe en medio de la espera, en medio del silencio, en medio del dolor, estás siendo equipado para lo que viene. No digas, esto no tiene sentido, di, Dios está trabajando en mí. No subestimes lo que ocurre en lo oculto. Tus lágrimas, tus oraciones, tus decisiones de integridad, todo eso está siendo almacenado en el cielo. Y un día, cuando llegue tu momento de promoción, no solo tendrás la bendición, tendrás la madurez para sostenerla. Activar la fe no es un hábito religioso, es una estrategia divina para tu destino. Porque el que activa la fe hoy, cosechará mañana. Vive como quien sabe que su futuro está siendo moldeado ahora. Anda como quien confía en el proceso. Porque activar la fe todos los días no solo cambia tu presente, transforma tu eternidad. Dios transforma tus decisiones cuando activas la fe sobre tu razonamiento humano, porque su sabiduría es infinita y tu mente tiene límites. La Biblia declara que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que los que hacen sus mandamientos tienen entendimiento excelente. Esto significa que no se trata de cuánto sabes, sino de si estás dispuesto a someter lo que sabes a la autoridad de Dios. Salomón, al comenzar su reinado, no pidió riquezas, poder o larga vida, sino entendimiento para gobernar al pueblo con justicia. Y Dios, complacido con su petición, le dio además riquezas, honor y paz. Esta historia no es solo un ejemplo histórico, es un modelo eterno,
cuando priorizas la relación con Dios sobre todo lo demás, Él multiplica lo que no pediste. Muchos fracasan no por falta de conocimiento, sino por falta de discernimiento. Toman decisiones basadas en emociones, presión social, conveniencia o miedo, pero no en la voz de Dios. Por eso, muchos caminos que parecen rectos terminan en muerte. Pero el que busca sabiduría como a una perla preciosa, la encuentra. Y cuando la encuentra, sus pasos son enderezados. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener acceso a quien las tiene. Dios no te deja sin dirección. Te habla mediante su palabra, mediante la oración, mediante la paz en tu corazón, mediante la confirmación en la comunidad. Escucha, busca, pide. Porque a todos los que piden, se les da. Así que no confíes solo en tu razonamiento. No digas, esto parece correcto, di, ¿qué dice Dios? Porque la sabiduría que viene de arriba es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y buenos frutos. Y cuando la usas, tus decisiones no solo te bendicen a ti, bendicen también a quienes te rodean. Vive como quien sabe que su mayor ventaja espiritual no es su talento, sino su obediencia. Anda como quien ha aprendido que activar la fe sobre su mente es la clave de una vida plena.